mi vida que hubiera sido sin ti. Tu vida diste por mí. Eres el motivo de mi vivir. Eres la razón de mi existir. Eres todo, tú llenas todo, digo, eres todo, tú llenas todo, Señor, eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir, eres todo para mí, tu amor no pude resistir, eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y dolor. Jesús, tú eres la verdad. Dile, en ti yo tengo libertad. En ti yo tengo libertad. Eres la luz que brilla en la oscuridad. Tu palabra es mi alimento. Eres todo, tú llenas todo. Eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y honor. Tú eres todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí, tu amor no pude resistir. Eres todo para mí, digno de recibir honor, gloria y ¿Quién es Jesús para ti? Lo que Él representa será el reflejo de tu manera de vivir. Tú lo eres todo, Señor. Tú eres todo, todo, Señor. Eres todo, tú llenas todo. Eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo, tú llenas todo. Eres todo, tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí, sin ti yo
Toda la gloria es para ti, Señor. Amén. Al Rey inmortal, invisible, inconmovible. ¡Aleluya! Aleluya. Bendito sea, Señor. A ti la alabanza, Señor, Sí, amén. y a ti la victoria. Todo el honor por siempre Sí, y para siempre. Él es digno, amén. amén. ¿Por qué no le das un buen saludo a los hermanos que están junto a ti? Dile, el Señor es digno de toda alabanza, de toda honra. Toda alabanza. Y una vez que lo haya hecho, puede tomar su lugar. Vamos a recibir la palabra del Señor. Damos gracias a Dios, de verdad, hermanos, por este tiempo de alabanza y es Cristo quien recibe nuestros aplausos, ¿verdad? Y también nuestra alabanza que le damos desde nuestro corazón. Entonces, dispongámonos, hermanos, sean ustedes bienvenidos y queremos saber si alguien nos visita por primera vez, si gusta levantar su mano. Damos gracias a Dios por sus cosas. Sean ustedes bienvenidos aquí a Casa de Oración, que también es su casa, Casa de Oración Milpal. Y bueno, les queremos informar sobre las actividades que se realizan durante la semana. Les informamos que los días jueves se realiza el servicio general a las 7 de la noche. Esto es con la serie Él Volverá, que está basada en primera y segunda carta de Tesalonicenses. También a toda la congregación les hacemos un llamado para asistir a nuestros tiempos de oración. Estos se realizan los días domingos a las 9 de la mañana y también tenemos aquí mismo en casa de oración tenemos nuestro tiempo de oración, ¿verdad? Para que no falten. Y bueno, también a todos los matrimonios se les informa que el servicio de matrimonio se realiza una vez al mes, los días sábados a las 7 de la noche. Y la primera reunión de este año será el sábado 28 de enero a las 7 de la noche en un restaurante particular. Entonces, para mayores informes, por favor de acercarse con los hermanos Pedro y Tere o bien al número que aparece allí en pantalla. El día de hoy también se pueden acercar con la hermana Yolanda, que está aquí como asistente, para que les dé informes a los matrimonios, ¿verdad? También asimismo queremos informarles sobre el Congreso de Matrimonios titulado El Amor es de Dios, que se llevará a cabo en Casa de Oración Guadalajara. Esto es los días 24 y 25 de febrero. No tendrá ningún costo y habrá cuidado de cuneros. Quienes vayan a asistir, favor de acercarse igual con la hermana Yolanda o comunicarse al número que aparece también ahí en pantalla. Y bueno, hermanos, les seguimos recordando del Congreso para Matrimonios, Luna de Miel, allá en Cancún, Quintana Roo. Este se llevará los días 25, 26 y 27 de agosto de este año. Y bueno, tiene como tema matrimonio, un pacto de juventud, que está basado en Malaquías capítulo 2, versículo 14. Y también para mayores informes hay que acercarse con la hermana Yolanda o bien comunicarse al número que aparece allí en pantalla. Y también para todos aquellos que quieren saber más de Dios, se les informa que el Instituto Bíblico en línea, nivel intermedio, ya inició. Y bueno, tiene 5 materias que se están llevando por Zoom en horarios de 8 a 9 de la noche, lunes, miércoles y viernes, hermanos. El primer trimestre incluye las materias el Evangelio de Lucas, el Pentateuco, los profetas menores, la carta a los Efesios
y epístolas pastorales. Para mayores informes hay que acercarse con la hermana Dana, que está allá atrás, o bien el número que aparece en pantalla. Y también a todas las mujeres se les informa del servicio Entre Amigas. Este se lleva a cabo los domingos a las 10:10 de la mañana, aquí en el Salón 1. Y a los varones, mientras están aquí las mujeres, se les invita al servicio de varones, que se lleva a cabo igual en los domingos a las 10:10 de la mañana. Esto es en el Salón 2. Y bueno, también se hace un llamado para servir en el Ministerio de Evangelismo y Misiones, Cielos Abiertos, ya que se está asistiendo a los anexos de AA y también a hospitales los días martes, ¿verdad? Martes es el nuevo horario, a las 6 de la tarde, hermanos. Los que quieran informes, favor de acercarse directamente con el pastor Raúl o bien al número que aparece ahí en pantalla. Y bueno, a los padres de familia también se les informa de las actividades de iglesia infantil. Estas se llevan a cabo los días jueves a las 7 de la noche y también los domingos a las 11:30 de la mañana. Y bueno, una vez que termine el servicio, amablemente les pedimos a los papás que suban por sus hijos, ¿verdad? Y también a todos los jóvenes de 12 años en adelante, que ya veo varios por aquí, se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los domingos a las 11:30 de la mañana, y esto es con una nueva serie, la cual tiene por título Ordena mis pasos con tu palabra. Así es, ¿verdad? La palabra nos permite ordenar nuestros pasos. Y bueno, también se les informa que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana con la serie La Iglesia Gloriosa, basada en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y el día de hoy tendremos un tema especial, la Cena del Señor, que es basado en 1 Corintios capítulo 11, versículos 24 y 25. También a toda la iglesia se le pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí. Y también se les informa a todos los congregantes que los días domingos a las 5 de la tarde se lleva a cabo el servicio general ahí en la misión de Cuernavaca, de Casa de Oración, en Cuernavaca, Morelos. Esto es con la serie Una Fe en Acción, basada en la epístola de Santiago. Y el tema de la enseñanza de hoy será ser hacedores de la palabra, basada en Santiago capítulo 1, versículos 19 al 25. Y hermanos, si alguien tiene alguna necesidad de oración, de consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Yolanda el día de hoy y poner esas peticiones, ¿verdad? Ella las recaba. También el Ministerio de Misericordia hace un llamado a toda la iglesia para apoyar con la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Y asimismo se hace un llamado para servir en este ministerio de misericordia y de oración. Para mayores informes, favor de acercarse directamente con el pastor Raúl. Y bueno, hermanos, a continuación vamos a pasar a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Quien necesite un sobre, favor de levantar su mano. Y la hermana Yolanda, no sé si nos puede ayudar, hermana Nayeli, por favor. Quien necesite un sobre, hermanos, si gusta levantar su mano y la hermana Yolanda se los acercará. Humildad, ¿verdad, hermanos? Vayamos disponiendo nuestro corazón para dar esa ofrenda, ese diezmo, conforme al orden de Dios, ¿verdad? Y si me gustan acompañar a sus Biblias,
Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios capítulo 9. Voy a leer del versículo 6 al 8, hermanos. Que Dios nos permita dar el diezmo y la ofrenda en orden y humildad, ¿verdad, hermanos? Dice ahí el versículo 6 de 2 de Corintios capítulo 9. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu provisión de cada día. Gracias porque tú nos santificas, Señor, y también porque tienes a bien, Señor, sustentar nuestras vidas. En ese orden, Señor, en el que tú nos has bendecido, nosotros también queremos retribuir, Señor, y obedecer, Señor, a tu palabra. Dar de gracia lo que de gracia nos has dado. Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde y agradecido, poniendo estos diezmos y estas ofrendas, Señor, en el alfolí, para que tu obra siga creciendo, Señor. También dale sabiduría a nuestras autoridades, Señor, para que puedan administrarlo de buena manera y que tu obra crezca, Señor, y se fructifique, y que sea tu nombre glorificado, Señor. Ayúdanos, Señor, y ayuda también a mis hermanos que están en alguna prueba de austeridad, Señor, aquellos que no tienen trabajo, no tienen que comer, ayúdalos, Señor, y a nosotros, Señor, que tenemos, también, Señor, mueve nuestro corazón para que tengamos misericordia. Señor, que este diezmo y esta ofrenda que ponemos hoy en el alfolí sea para gloria y alabanza de tu nombre. Te lo pedimos todo humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante. Y hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo pueden hacer en las cuentas que aparecen ahí en la pantalla. Y si no alcanzan a anotarlas, las pueden encontrar en los anuncios que tenemos pegados en la pared. También recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Casa de Oración Milpalta, en Facebook, YouTube y ahora también en Telegram, hermanos. No se les olvide ahí dejar un like, un comentario. Y bueno, también a toda la iglesia se les pide, se ocupen de traer su Biblia. Es importante, ¿verdad?, que pongamos nuestros ojos, ¿verdad?, en la palabra de Dios mientras nos la están leyendo. También nuestro cuaderno y una pluma para hacer anotaciones, hermanos. Y bueno, por último, a toda la iglesia se les pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. Pues bien, hermanos, a continuación vamos a orar. Si gustan ponerse de pie. Vamos a orar a Dios, hermanos, pidiendo por todos los pastores de Casa de Oración para que van a impartir la palabra a nuestros hermanos y los que asistirán también al desafío del ministerio, ¿verdad?, esta próxima semana, para que el Señor nos enseñe a ser fieles, ¿verdad?, hasta el final. También vamos a orar por aquí, por Casa de Oración Milpalta y por la misión en Cuernavaca, pidiendo a Dios que nos ayude, ¿verdad?, a anunciar la muerte y resurrección del Señor en nuestras vidas, siendo también hacedores de la palabra. Y bueno, también vamos a orar por el pastor Raúl, que el Espíritu Santo lo guíe y le dé sabiduría para trazar rectamente la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces oremos, hermanos. Vamos a, si me gustan acompañar a sus Biblias, vamos a Primera Carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26.
Hermanos, lo voy a leer ese versículo en Nueva Traducción Viviente, si me gustan seguir con sus Biblias. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Dice ahí la palabra de Dios: pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Oremos, mis amigos. Señor, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de santificarnos, Señor, de apartarnos de nuestras actividades diarias para entregarnos a ti, Señor. Y que tú, Señor, con el cuidado que tú tienes a través de tu palabra, Señor, nos santifiques. Gracias, Señor, por tener ese cuidado por tu iglesia y por cada uno de mis hermanos. Ayúdalos, Señor, ayúdanos a ser buena tierra, Señor, a escuchar con un corazón humilde y agradecido, Señor, sabiendo que todo viene de tu mano. Y, Señor, el día de hoy te queremos pedir especialmente por los pastores de todas las casas de oración que el día de hoy estarán impartiendo tu palabra, Señor. Ayúdalos, Señor, a tener un corazón temeroso, Señor, recto, y también que sean ellos testimonios y ejemplo de que tú moras en sus corazones. También te pedimos por todos aquellos que tú permitirás que asistan al desafío, Señor, del ministerio. Ayúdalos a que sigan enseñando, fieles hasta el final, tu palabra, Señor. También te pedimos, Señor, por nuestra congregación local, aquí, Señor, en Casa de Oración Milpalta, y también allá en Misión en Cuernavaca, Señor. Te pedimos que nos ayudes a anunciar la muerte y resurrección del Señor, que podamos evangelizar, Señor, que esta palabra, Señor, que hoy recibimos podamos darla a otros, Señor, que rinda fruto. Ayúdanos, Señor, a seguir reflejando que mora tu palabra en nosotros y que podamos ser hacedores de la misma. Ayúdanos. Señor, también te pedimos humildemente por el pastor Raúl, para que el Espíritu Santo lo siga guiando, lo fortalezca, le dé sabiduría, también para que pueda él saber dirigir, Señor, todos los ministerios que tú has puesto bajo su cargo. Ayúdalo también, Señor, físicamente, su sustento, su familia, Señor, su esposa, su matrimonio. Ayúdalo, Señor, a ellos como pastores. Y que el día de hoy él tenga un corazón temeroso, recto, con denuedo, Señor, para que él proclame tu palabra, Señor. Nosotros podamos recibirla, sabiendo que todo viene de tu mano. Señor, te damos gracias y te lo pedimos todo humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento y los jóvenes pueden pasar a su... Sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo que nos permitió estar adorándolo y exaltándolo. Es una bendición estar aquí en la presencia de Dios. Y vamos a pasar al tiempo de la palabra del Señor que Él tiene para que nosotros esta tarde. Y
versículo 26. El tema de hoy lleva por título: hacer esto en memoria de mí. Hacer esto en memoria de mí. Dice 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnen a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúnan. ¿Para qué dice? Para juicio. Bien. ¿Qué vemos aquí? El apóstol Pablo está dando una ordenanza o una instrucción sobre cómo llevar a cabo la cena de ¿qué? Del Señor. Y es bueno y muy importante, fíjense, porque este es un principio y es una ordenanza que Dios manda que se lleve a cabo. Y el propósito de la cena del Señor es profundamente significativo. Y se realizó por primera vez la cena del Señor cuando el Señor Jesús celebró la fiesta de la Pascua. ¿Cuántos se acuerdan de esa cena del Señor? ¿Verdad? ¿Con quién la celebró esa noche? Junto con todos sus discípulos, ¿verdad? Con los discípulos que estaban ahí. Antes de que Jesús fuera traicionado, Él llevó a cabo esta celebración. La cena del Señor, ¿para qué es para nosotros los cristianos hoy en día? Para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y también para recordar su victoria sobre la muerte en la cruz y su resurrección al tercer día. Y también para recordar su venida. Él viene nuevamente a esta tierra, ¿verdad? En la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo viene de nuevo? La Escritura dice que Él volverá. La segunda venida de Cristo comienza con el arrebato de la iglesia. Él no baja hasta la tierra, llega a las nubes y ahí nos levanta a nosotros para encontrarnos con Él, y ahí se lleva a cabo las bodas del Cordero. La novia se encuentra con el amado y abajo se llevan los 7 años de gran tribulación. Pasados esos 7 años de gran tribulación y arriba llevando a cabo el tribunal de Cristo, donde a cada uno de nosotros se nos va a pagar conforme a nuestras obras que estemos haciendo aquí en la tierra. Si estamos haciendo obras en la carne, pues no va a haber recompensa. Si estamos haciendo obras en el Espíritu, va a haber coronas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahí se nos va a recompensar. Se llevan a cabo el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Se termina ese tiempo y acá abajo también los 7 años, y entonces ya viene Cristo con todo su ejército celestial y con la iglesia a establecer el reino milenial. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? ¿Se dan cuenta para qué es la cena del Señor? Para recordar la muerte del Señor, la victoria que tuvo sobre la muerte y la resurrección y la venida de Cristo. Quiero decirles que Dios usó la vida del apóstol Pablo para ordenar la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia muy desordenada. Gracias a Dios que eso pasó en Corinto, ¿no? Fíjense, ¿qué vemos en la primera carta de Corinto? Para los que anotan, en el primer capítulo lo que vemos es los saludos que hace Pablo, su acción de gracia, y da gracias por los dones espirituales que nos ha dado a la iglesia. ¿Cuántos saben que los creyentes nos han dado dones espirituales? ¿Sí? Y luego en el capítulo 1, del capítulo 1 también del verso 10 al capítulo 6, Pablo empieza a hablar
de las divisiones que había en Corinto. ¿Se acuerdan que los de Cloé vinieron a informarle a Pablo? Los que han leído la carta a los Corintios ahí se van a dar cuenta, ¿no? Se enteró Pablo que por los de Cloé que en Corinto había divisiones, pleitos, contiendas, porque uno decía yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y así. Y se empezó, eso habla de obras de la carne. Y también el desorden que había del incesto. ¿Cuántos han leído esa parte? Cuando el hijastro se mete ¿con quién? Con la madrastra, ¿verdad? Y los líderes no hacían nada, no ponían disciplina, orden en la iglesia. ¿Para qué puso Dios a los líderes? Para dirigir la iglesia, a tener una relación con quién, y para que se ejerza la disciplina y la autoridad de Dios en la iglesia. Es como un equipo de fútbol. Si no pone el director técnico orden en el equipo de fútbol, entonces ¿qué va a aparecer? Todo un desorden, ¿verdad? Se va a manifestar un desorden. Y entonces, y si falla el equipo de fútbol, ¿sobre de quién se va? Igual es con una iglesia. Si el pastor no está haciendo su función de tener una comunión íntima con Dios y de saber lo que Dios quiere para la iglesia, entonces ¿cómo creen que se mueve la iglesia? ¿En orden o en desorden? ¿En la carne o en el espíritu? En la carne, ¿se dan cuenta? Entonces había inmoralidades, había indisciplina, había libertinaje, había pleitos en la congregación de Corinto. Y luego del capítulo 7 al capítulo 15, Pablo habla sobre las respuestas que tenían ellos con respecto al matrimonio. Y les dice Pablo, ¿no?, que el marido no se separe de la mujer, y si se separa, pues que no se vuelva a casar, y la única manera de separarse es por cuestión de adulterio. Y luego también les dice que si el marido consiente, es creyente, que no es creyente, pero la mujer es creyente, y el marido consiente vivir con la mujer, que la mujer, ¿qué dice? No lo deje. Porque ¿qué sabes tú, mujer? Que tu marido va a ser alcanzado por tu testimonio, por tu obediencia. Les habla de las comidas, no, hombre, estos eran bien glotones, bien tremendos los corintios. Les habla a las mujeres sobre la manera de vestirse con pudor, sobre el atavío que deben de tener las mujeres. También les habla sobre la cena del Señor, y es ahí donde nos vamos a centrar, porque cuando se reunían para hacer la cena del Señor, híjole, hacían todo un caos, terminaban hasta borrachos. Y ustedes podrán decir, ¿cómo, pastor? Si eran cristianos. Sí, hermanos. El trasfondo de Corinto es que había mucha inmoralidad sexual, mucha idolatría, y entre ellos, pues todas esas borracheras. Y todavía llegan al cristianismo y pensaban que el cristianismo era como anteriormente vivían, porque no se estaban renovando en su manera de que hay que renovarnos, cristianos, para que dejemos al viejo hombre. Y es aquí donde surge el gran amor, hermanos, y la misericordia hacia su iglesia, y los exhorta a que no abusen de la cena del Señor durante el tiempo de compañerismo. Saben que la cena del Señor también nos lleva a tener una comunión más íntima con Dios y entre nosotros como hermanos. Sí. Estos tenían dos implicaciones. La primera era que cuando no hacían las cosas de la cena del Señor como Dios lo había pedido, se ofenden entre ellos mismos en el cuerpo de Cristo. A la misma iglesia se ofende, porque imagínense, si aquí nos reunimos y decimos, vamos a hacer la cena del Señor, ya sacan la copita, y una no es ninguna, y dos es la mitad de una, y tres es una. ¿Qué va a decir la gente de nosotros? ¿Qué testimonio estamos dando? Ninguno, ¿verdad? Y así hay lugares, de verdad, hay lugares donde a mí se ha acercado gente y me ha dicho, pastor, pues es que pues allá nos dan chance de tomarnos una. Y le digo, bueno, y nos dice el pastor que la Biblia no prohíbe. Bueno, no es un mandamiento así implícito, ¿verdad? Como no robar y no mentir, pero sí es no es un mandamiento explícito, pero sí es un mandamiento implícito. Porque si utilizamos el texto de Pablo a los Corintios también, que dice, o ignoran que nuestro cuerpo es templo de ¿quién? ¿Cómo se debe de cuidar un templo? En orden, ¿sí o no? Así debes de cuidar tu cuerpo. Y si tú sabes que en tu vida pasada, antes de Cristo,
eras débil en el alcoholismo, ¿qué es lo más sabio ahora estando en Cristo? Mejor no me tomo, ¿qué? Ninguna. Pero esta persona me dice, no, pues es que sí, la Biblia no prohíbe. Y se justifican diciendo, no es que Pablo le dijo a Timoteo, ¿no?, que se tomara un poco de vino por su malestar. Le digo, sí, pero por su malestar de estómago. Confunden la gimnasia con la magnesia, ¿verdad? Y esa es una de las implicaciones que había cuando ellos se reunían a tomar la cena del Señor. Se ofendían al cuerpo, a la misma iglesia, y en segundo lugar, a Cristo mismo. El hecho de que nos ofendamos unos a los otros nos lleva a ofender a Dios. Por eso en el matrimonio, cuando se ofende el matrimonio, cuando se piden perdón, los dos tienen que pedirle perdón a quién. Sí, porque ofendemos a Cristo. Y Dios usa la vida de Pablo. Miren, vamos a 1 Corintios 11:17. Ahí empieza toda esta exhortación. Dice Pablo: pero al anunciarles esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino ¿para qué? Para lo peor. Cuando dice Pablo al anunciarles esto que sigue, es decir, que ordenarles o mandarles lo que les voy a decir, no les alabo. O sea, Pablo no aprobaba la conducta que estaban teniendo los corintios, porque era una conducta desordenada, era una conducta que dejaba mal el representar a Dios aquí en la tierra. Dice, porque no se congregan para lo mejor, sino ¿para qué? Para lo peor. Estas palabras Pablo se refiere al mal comportamiento de sus hermanos, que cuando se reunían no lo hacían para adorar al Señor y tener comunión con los hermanos. Y les va a decir cuál es lo que manifestaban ellos al reunirse. Y yo quiero decirles que este problema sigue hasta el día de hoy manifestándose en algunas iglesias. Y por eso Dios no aprueba este tipo de reuniones, porque dice el versículo 18, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, fíjense bien, oigo que hay entre ustedes, ¿qué? Divisiones. Y en parte, dice Pablo, lo creo. O sea, como diciendo Pablo, me doy cuenta, hermanitos. No me digan, cuando les pregunto, ¿cómo están? Bien, pastor. Y cuando me acerco a los matrimonios, ¿cómo están? Bien, pastor. Y los veo bien divididos, ¿no? El marido deja a la mujer que se baje sola del carro, ni siquiera le ayuda con los hijos. ¿Tú crees que eso es unidad? Es algo bien tremendo. Yo me imagino al Pablo ahí viendo ahí las conductas de los hermanos, ¿no? Y dice, en primer lugar, dice, o sea, Pablo quiere que sus hermanos pongan mucha atención a lo que les va a decir. Cuando se reúnen como iglesia, es decir, que los hijos de Dios, fíjense, nacidos de nuevo, se reúnen para realizar un culto de adoración a ¿quién? Como lo que acabamos de hacer hace rato. Y dice, oigo que hay entre nosotros, pero estos no se reunían para eso. Oigo que hay entre nosotros divisiones. Pablo había recibido informes sobre la conducta de los corintios y ellos ya llevaban varios años de ser cristianos, hermanos, y aún no maduraban. ¿Por qué? Porque tenían argumentos acá en la mente en contra de la voluntad de Dios. Y las divisiones, fíjense, las divisiones son rotura, es decir, que las relaciones entre ellos como hermanos estaban rotas. ¿Cómo está, hermanita? Bien, ¿por qué? Nada más, hermanita, nada más, ¿no? Qué buena relación te avientas, ¿no? Y es bien tremendo, porque sus relaciones estaban rotas por asuntos personales que no son fundamentales. Y esto pasaba, ¿por qué? Fíjense bien, porque no tenían la capacidad de pensar con madurez y tener paciencia, amor y perdón. Ahí viene la hermanita, no, ni le hables, ni le hables, ¿no? Dios le bendiga, hermanita. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la paciencia? Y dice Pablo, en parte lo creo, como diciendo, estoy consciente de las diferencias que tienen ustedes sociales y culturales, pero que sus hábitos y sus costumbres de diferencias sociales y culturales no los lleve entre ustedes a estar divididos. Por el contrario, que los lleve a unirse más. Yo quiero decirles que cuando un creyente en Cristo
fíjense bien, abraza la verdad de la Escritura, trae a su vida unidad. Y es una unidad en el espíritu con otros creyentes. Y eso supera las barreras de las diferencias sociales y culturales. Eso supera que tú haces la comida de una forma y tú la haces de otra. Bueno, no importa. No importa. Lo importante es que la vamos a compartir para todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta? Porque la Biblia dice que el que trabaje, trabaje para compartir con aquellos que necesitan. Eso es lo importante. Cuando nos unimos a la verdad de Dios y la aplicamos, trae unidad, hermanos. Pero también creo que Dios permite que haya disensiones, como dice Pablo en el versículo 19, Primera de Corintios 11, 19. Porque es preciso que entre nosotros, fíjense, es preciso que entre nosotros haya, ¿qué dice? Disensiones. ¿Para qué va a haber disensiones entre nosotros? Para que se haga manifiesto entre nosotros los que son aprobados. Las disensiones se refiere, es necesario que entre nosotros haya diferentes opiniones y conceptos diferentes, porque es lo que Dios usa para hacernos ver nuestra propia condición espiritual. No, hombre, tienes al hermanito que, oye, hermanito, préstame 50 pesos, ¿no? Y el otro hermanito de repente agarra y le dice, sí, sí se los presto. Es que se me olvidó para mi pasaje, y no le paga el hermanito que pidió prestado. Y al rato el otro hermanito ya se siente atado y resentido, ¿no? No, ese ya no le presto ni un peso. ¿Qué es lo más sabio? Acércate con él. ¿Cómo ha estado, hermanito? ¿Cómo le ha ido? Bien, hermanito, no he tenido para pagarle, pero mire, en cuanto pueda, pues le pago. No, no se preocupe, ¿sabe qué? Mejor así déjelo, tómelo como una ofrenda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y te evitas de tener estos divisiones, disensiones, dice Pablo, conceptos diferentes. Y Dios lo usa para hacernos ver cuál es nuestra condición espiritual y darnos cuenta cómo reaccionamos también a veces ante la crítica, ante la murmuración, ante el desprecio. ¡Hombre! Ya le hace falta un cambio de pintura a la congregación. ¿Cómo va a reaccionar el pastor? ¿Cómo creen que reaccionaría el pastor? ¿Saben cómo reaccionaría? Gloria a Dios, amén, hermanitos. Ya le hace falta un cambio de pintura a la congregación. Yo coopero 100 pesos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a comprar un bote, ¿no?, de pintura. Es un decir, ¿eh? Así debemos de reaccionar. Y eso es bien importante para nosotros, para evitar disensiones. Y cuando no, nada más están criticando, nada más. Hay gente que así es, entra a congregaciones y así es, nada más se la pasan juzgando, lo hay. Pero aquí Dios lo permite que entren a las congregaciones o que entremos a las congregaciones para que nos demos cuenta cómo está nuestra condición espiritual. ¿Por qué me la paso juzgando todo el tiempo? ¿Por qué no mejor me la paso dando gracias a Dios, como dice Primera de Tesalonicenses? Dando gracias a Dios en todo. Esto se lo saben. Dijera un predicador, ahora vivámoslo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se haga manifiesto entre nosotros los que son, ¿qué dice? Aprobados. ¿Saben que Dios permite esto para que nos demos cuenta si somos genuinos? Si demostramos actitudes espirituales o carnales, si aprendemos a usar bien la palabra de verdad y seamos aprobados. Pablo se lo dijo a Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo 2:15, por favor. Dice Pablo, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia. La palabra diligencia habla de prontitud, rapidez. Acá en la mente es como ejercitarse algo que tienes que estar constantemente diario ahí. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Estoy en 2 de Timoteo 2:15. Que usa bien la palabra de qué? De verdad. O sea que miren, a mí me deja ver que en la congregación hay obreros aprobados, pero también hay obreros que sí. ¿De cuál quieres ser tú este 2023? Aprobados, ¿verdad? Queremos ser aprobados por Dios.
Entonces, para ser aprobados por Dios tenemos que aprender, fíjense, tenemos que aprender eso. Y el aprender implica una acción de esfuerzo, de ser valientes y esforzarnos. Y me voy a determinar a estudiar el instituto en línea. Y si no hay en línea y no tengo internet en mi casa, pues hablo con el pastor y le digo que si me puede ayudar a estudiar, pero yo voy a estudiar este 2023. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No te preocupes, te las mandamos por audio. Si no tienes internet en tu casa, o si no sabes usar bien el teléfono, te las mandamos por audio de WhatsApp. Se trata de ayudarnos. Pero para que aprendas a usar bien la palabra de qué. ¿Sabes que Dios bendice el esfuerzo? ¿Qué le dijo Dios al profeta Daniel? El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y trabaja. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y sabes, Dios está viendo la intención de tu corazón. Y cuando Dios ve que tú te estás esforzando por aprender, por a llenarte del conocimiento de la palabra de Dios y aprender a usarla bien, Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir tu vida, Dios va a bendecir tu matrimonio, Dios va a bendecir tus hijos, van a ver que estás ahí, no te rindes, y antes de dormir oras, y antes de irte a la cama estás con ellos, leyéndoles la palabra. Dios te va a bendecir tu familia. Dios bendice el esfuerzo, pero hay quienes no quieren hacer un esfuerzo, son bien negligentes. Ay, no, mañana les leo a mis hijos la vida de Jonás. El Jonás era bien perezoso para obedecer a Dios y rebelde, se fue y se embarcó y le vino. Y luego te preguntas, ¿por qué me viene esta tribulación? Pues por no estar obedeciendo a Dios. ¿Quién le levantó la tribulación a Jonás? ¿No dice que Dios le levantó una gran tormenta? ¿Cuántos quieren estar como Jonás? No queremos aprender a ser obreros aprobados, no reprobados. Pero tenemos que hacer un esfuerzo por aprender bien la palabra de Dios y dejar de manifestar actitudes de niños. Y cuando viene uno a la congregación, esos niños espirituales los sientan en un lugar y no les gusta, se molestan. ¿Y sabes qué demostramos? Inmadurez. O aquellos que te dicen, pastor, deme chance de servir, yo quiero servir, pastor. Órale, pues, éntrenle al servicio. Y a los 15 días, pastor, ya no, como que ya mejor. Luego, ¿no? Porque ya vieron que no, miren, servir a Dios es una bendición, pero implica un esfuerzo. Implica aplicar lo que dijo Jesús. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice, tome su cruz, niéguese a sí mismo y ¿qué? Siga. Discípulo. Quiero decirles que en las congregaciones hay simpatizantes que siguen a Jesús por lo que les da, pero no están dispuestos a pagar el precio. O sea, quieren la bendición, pero no quieren el sacrificio. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros verdaderamente maduremos. Pero quiero decirles que todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de quién. Cristo. Entonces, cuando hay situaciones difíciles en la iglesia, no debemos pensar que eso no debe de suceder, porque la Biblia dice que es necesario que esto suceda para que Dios trate con nosotros y maduremos. ¿Cuántos dicen amén? Bien tremendo. Ayer vino un servidor a la reunión de servidores y cuando yo lo vi, venía hasta casi sudando el hermano. Pero hermano, ¿qué tiene? Es que estaba enfermo, pastor, y apenas me estoy recuperando, ya voy de salida, gracias a Dios. Y le digo, no, gracias a Dios, hermano. Y yo me quedé, dije, no, si está aprendiendo a ser un seguidor de quién? De Cristo. Y luego otro hermano que venía desde Toluca tuvo una reunión familiar y dejó su reunión familiar por venir a la reunión de servidores. Y yo dije, no me meten, estos sí son cristianos. Y nosotros que estamos aquí cerquitas, a 10, 15, 20 minutos, media hora, o tu llevar, a veces no queremos.
Dios quiere que vayamos madurando. Pero la iglesia de Corinto había detenido la madurez. ¿Por qué? Porque persistían en lo mismo. Por un lado, permitían las relaciones inmorales dentro de la iglesia y no hacían nada, pero se sentían orgullosos de que hablaban en lenguas, de que eran cristianos y tenían dones de sanidades. Pero Pablo los ubica y les dice que tiene que haber disciplina en la iglesia, que cuando operen los dones lo deben de hacer en orden y decentemente. Y cuando hay divisiones entre ustedes, tienen que tener la capacidad de saber resolverlos. Si tú hablaste mal del hermano, ve y pídele perdón al hermano. Eso es tener la capacidad de resolver esas situaciones. ¿Saben qué veo aquí en la iglesia de Corinto? Una iglesia enferma. Pero gracias a Dios que el médico de médicos les estaba mandando la ayuda. El Salmo 107:20, ¿qué dice? Miren cómo les manda la ayuda. Salmo 107:20. Para sanarlos, les manda la ayuda para sanarlos. ¿Quién me lo lee, por favor? En voz alta, fuerte. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué estaba haciendo Dios con la vida de Pablo? Enviándole la palabra ¿a quién? A la iglesia de Corinto. ¿Para qué? Para sanarlos de todas estas obras de la carne que estaban manifestando y evitar que fueran ¿a dónde? A la ruina, que la iglesia desapareciera en Corinto. Corinto era una ciudad inmoral bien tremenda. Ahí estaba el templo de una diosa donde tenían sacerdotisas y era un puerto marítimo. Y llegaban los de las embarcaciones y decían, vamos a corintiar. Y saben, una de las formas de adorar a esa diosa era prostituirse con las sacerdotisas que estaban ahí. Y era una ciudad de inmoralidad bien tremendo. Y acuérdense que donde hay idolatría también hay inmoralidad sexual. ¿Y qué hizo? Pues ellos traían todavía esas costumbres, esas malas mañas, como ya estando en el cristianismo. Pero Dios envió su palabra y los iba a sanar, hermanos, los iba a sanar y los iba a librar de ir ¿a dónde? A la ruina, que su vida como creyentes madurara. Que tuvieran la capacidad de resolver los problemas, aprender a madurar, pero ellos no crecían por toda esta inmadurez, porque aún dice el versículo 20, Primera de Corintios 11:20, regreso allá, cuando pues se reúnen vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Pablo está alegando que cuando se reunían en realidad ya no lo hacían para participar de la cena del Señor, porque sus acciones eran carentes de amor y su conducta indecente hace imposible una celebración verdadera. Ellos habían olvidado el propósito de la cena del Señor, recordar que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados y que resucitó y al tercer día para darnos vida eterna. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Así es. Hombre, pero estos tremendos corintios, míralos nada más, se juntaban según para la cena del Señor, pero cuando lo hacían había gente rica y otra no tan rica, o sea, y otra pobre. Y tenían diferentes maneras de pensar que los volvieron libertinos y hacían lo que querían. Y por eso Pablo les dice en el 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no tiene hambre. Perdón, y uno tiene hambre y a otro, ¿qué dice? Se embriaga. Este texto nos deja ver que en la iglesia de Corintio existían tres grupos sociales de personas. Los ricos que se adelantaban a tomar su propia cena, los pobres que tenían hambre y los libertinos, fíjense, que se embriagaban, le daban vuelo a la hilacha, como decimos en México, ¿no? Y decían que no era malo emborracharse o adulterar o robar o mentir, porque Jesús ya pagó por nuestros pecados. Así decían estos tremendos corintios. Y el contexto cultural de Corintios pues era bien tremendo. Esta costumbre de convivir la adoptaron los cristianos de Corinto y llamaban a sus reuniones fiesta ágape, o mejor dicho, fiestas de amor cristiano, y la juntaban con la celebración de la cena del Señor.
Pero en este momento quiero decirles algo. Los corintios ya habían perdido totalmente el significado de la cena del Señor. La perdieron. Y eso los llevó. ¿Por qué la perdieron? Por sus diferencias que habían entre ellos, su egoísmo. Miren, de entrada, ¿saben por qué entró toda esta situación de la carne? Porque se volvieron egoístas. ¿Con quién? Dejaron de tener comunión con Dios, dejaron de estudiar la palabra, de orar, dejaron de adorar al Señor, dejaron de hacerlo. Se ocuparon más de las cosas de este mundo, dejaron de poner la mira en las cosas de arriba y la pusieron en las cosas de ¿qué? De la tierra. Y si se vuelven egoístas con Dios, también se volvieron egoístas con su esposa, con su esposo, y puro estire y afloje. No, tú trabajas, tú lo tuyo, yo trabajo y yo lo mío. Así se volvieron los corintios. Y luego, ¿y qué crees que reflejaban los hijos también? Lo mismo. No, si eso es lo que te dieron a ti, pues esto es lo que me dieron a mí y no lo comparto contigo. Lo mío es mío y lo tuyo es mío. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense hasta dónde llega el egoísmo. Hasta verá. Eran cristianos, los corintios. Perdieron totalmente el significado de la cena del Señor por sus diferencias, su egoísmo. Los llevaban a pelearse entre ellos. Qué difícil tener una familia así, ¿verdad? Como la de Corinto. Gracias a Dios que eso les pasó a los corintios. Aquí ni falta ni en Cuernavaca pasa. Gracias a Dios. Y Pablo les dijo que al comer cada uno se adelantaba a tomar su propia cena. O sea, se olvidaban de negarse a sí mismos y preocuparse por el necesitado, el que verdaderamente tenía hambre. Los ricos tenían diferencias con algún pobre y se adelantaban a comer sin compartir la comida y dejando a los pobres sin comer. Ah, qué amor tan ágape, ¿no? Qué buena fiesta de amor ágape, ¿no? Espero que eso no pase aquí cuando nos reunamos, Por eso los invitamos a desayunar, para discernir, ¿no? ¿Quiénes son los que se niegan? Aquí les hemos dicho y les hemos enseñado, ¿no? Estos principios tenemos que aprenderlos. Los servidores tienen bien entendido. Primero pasa la iglesia a servirse y nosotros al último. ¿O me equivoco, servidores? Así lo enseña la palabra. No es un gusto, mira, que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y así me lo enseñó el Señor. Había veces que yo ministraba cuando nos ponían como líderes en otra iglesia y de repente terminaba el servicio y luego nos ponían a ministrar a algunas personas y ahí los teníamos en un cuartito y yo de repente por acá, Señor, ya tengo hambre, ¿no? Las 2, 3 de la tarde, ya tengo hambre, Señor. Pero de repente decía, el Señor tiene cuidado de mí. Y cuando menos lo pensaba, ya salíamos de ministrar y nos decía el pastor, ahí les vinieron a dejar unos hermanos comida. Es que tremendo, ¿no? Cómo Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y luego uno tiene hambre, dice, entonces los pobres al quedarse sin comer manifestaban su orgullo diciendo, ni necesitamos su comida, estimada. Fíjate el orgullo de los pobres, obras de la carne. Y otros se embriagaban. Estos eran los libertinos, se emborrachaban en la iglesia y vivían un cristianismo pensando y diciendo que esta iglesia me siento bien porque me dejan hacer lo que yo quiera. La pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿por qué permitían a los libertinos ahí en esa iglesia de Corinto? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque los líderes de Corinto les faltaba autoridad para poner disciplina en donde. ¿Por qué permites el libertinaje en tu familia? Si es que lo estás permitiendo. ¿Ya te diste cuenta? Porque te falta autoridad para poner orden. Tú, varón, todos los que estamos aquí como somos responsables de poner orden en nuestra casa. Si ves que tu esposa está pecando, siéntate a platicar con ella. Si ves que anda chismeando, murmurando, quejándose, si ves que anda haciendo malas finanzas, siéntate a platicar con ella. Si ves que alguno de tus hijos anda cometiendo o cometió un pecado, ¿qué vas a hacer? Va a llegar, mamá, es que fíjate que te mandaron llamar a la
escuela porque le robé unas cosas a mi compañerito o mi compañerita. No le vayas a decir a papá. No, hijo, no te preocupes. No, hija, no le voy a decir nada a tu papá. Y apapacha el pecado. Y cuando no hay disciplina, fíjense bien, la iglesia se vuelve, o la familia se vuelve libertina, mundana, donde empieza a anidarse la fornicación y el adulterio espiritual. Las calumnias y los pecados de la carne se manifiestan más de una manera muy notoria. Fíjense, yo desde hace tiempo estoy invitando a un matrimonio, y ya había venido aquí, pero ya no viene. Y me dice, fíjense, este matrimonio me dice, ¿nos pueden atender? Le digo, claro que sí, los podemos atender, pero aquí en su casa, atiéndanos, ¿no? Aquí, le digo, mira, déjame ver, le digo, porque tenemos que planear y organizar nuestras actividades de este año 2023, y si tengo un tiempo te aviso, pero mientras los esperamos allá en la congregación. Me dice, sí, eso fue empezando diciembre, y me dice, pero no vamos a poder asistir a la congregación porque se viene todo lo de diciembre, y aparte tenemos trabajo, y usted sabe, pastor. Y órale pues. Ya pasó diciembre, ya me los encontré, ya les dije, oigan, quiero comentarles algo. Miren, se nos dificulta a mi esposa y a mí atenderlos así personalmente en la casa, como ustedes quieren, ¿no? Cada semana les estemos dando enseñanza y todo. Miren, ¿qué les parece si los atendemos en las reuniones de matrimonio que ya estamos llevando a cabo una vez al mes cada matrimonio? Y aparte va a ser cena en un restaurante. Por cierto, aprovecho, el restaurante que va a ser la cena el 28, sábado 28, está arriba del Banamex, en el centro de Milpalta. Al final les dan más datos. Y le digo, y de esa manera los podemos atender. Pero si en algún momento les sale un problema muy urgente, pues échenos una llamadita y nos hacemos un espacio y les damos el consejo de la palabra. Pero también les pedimos que asistan los jueves a la congregación. ¿Y qué crees que pasa? No han dado una respuesta, porque están permitiendo en su vida el liberty en su matrimonio, ¿no? Y les van a venir las consecuencias. Van a venir las consecuencias a sus hijos, bien fuertes. Si ellos son libertinos, ¿cómo creen que van a ser los hijos? Al rato que no se espanten que a su hijo le gustan los hombres o a su hija le gustan las mujeres. Porque para allá vamos. Mira, si tú no educas a tus hijos, no, el diablo te los está mal educando con todo esto del LGTB. Hay unas escuelas. Platicamos con una maestra de educación física apenas, que le preguntamos cómo está el asunto en la escuela, y nos dice, no, pastor, la verdad, ya no les puedes decir nada a los niños, ni a los papás, porque te acusan de acoso. ¿Cómo? Sí, pastor, ni a los padres de familia les puede decir algo, porque ya se sienten que lo saben todo, porque todo lo encuentran con el hermano Google, que todo lo sabe. Y tú dices, la autosuficiencia y el orgullo, la falta de depender del consejo de quién. ¿Se dan cuenta hasta dónde es lo que estamos viviendo en esta sociedad? Si tú no capacitas a tus hijos, entonces ¿quién crees que te los va a malcapacitar? El diablo. No está jugando. El sistema del mundo, dice la Biblia, que el mundo está bajo el poder de quién. Sí, hermanos. Están metiendo un sistema bien tremendo. Y se manifiestan las obras de la carne de manera notoria y nadie hace nada. Y viven como si todo está bien y aquí no pasa nada. Esto de no aplicar la disciplina conduce a la anarquía y se refiere a la falta de gobierno, que cada uno hace lo que bien le parece, como en el tiempo de los jueces, ¿sí o no? ¿Han leído el libro de los jueces? Cada uno hacía lo que bien. Lee los últimos capítulos de Jueces. Los últimos 3 capítulos del libro de Jueces se van a dar cuenta de hasta dónde llegó la tribu de Benjamín, hasta dónde llegó, hasta a violar a una mujer, y luego el esposo de esa mujer, bien tremendo, tuvo que destazar a la mujer para que se dieran cuenta cómo la dejaron medio muerta.
Lee los capítulos. Eso pasó en el pueblo de Israel, en los que creían en Dios. Pero ¿por qué llegó hasta ese grado la maldad? Porque se olvidaron de quién. ¿Qué crees que está pasando en Estados Unidos desde que sacaron la Biblia de las escuelas? ¿Crees que es casualidad lo que les está pasando? ¿Qué crees que va a pasar con una familia que deje la palabra de Dios, hermanos? Va a venir juicio sobre nuestras vidas. El juicio ya está. ¿Sabes cuál es el juicio? El que dijo Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1. Como no consideras tener en cuenta a Dios, Dios te entrega tu mente reprobada. Piérdete con tus pensamientos. Ese es el juicio de Dios. Haz lo que quieras con tu vida. Al rato que estés ahí sufriendo en tu pecado y casi medio muerto, entonces no estés ahí llorando y diciendo, Señor, ayúdame. Hace 3 días fui a ver a una persona. Está al borde de la muerte. Así te digo, mira, al borde de la muerte. Cuando yo llegué a vivir en Milpalta, yo tuve una disensión con él. Ese hombre tiene mucho dinero. Porque tiene de aquí tipo obradores, ya tiene tipo obrador de aquí, hacen el chicharrón y eso. Cuando yo llegué a vivir a Milpalta, era un hombre lleno de dinero, de orgullo, de soberbia. Y así como fornido, fuerte. Apenas que pasó el temblor, apenas tiene poco, ¿no? Que tembló unos meses atrás. Y yo ya veía a este hombre como su esposa lo dejó. Su esposa era maestra de educación, es maestra de educación física y lo dejó. Y ya toda la pandemia se la pasó sola. Y ahora que estaba ya abriendo un poco su local, traía hasta la banda, iba pasando la banda así de la calle, la contrataba y la ponía ahí para cantar sus canciones de banda. Y hasta la casa se oían las canciones. Y yo decía, Señor, ten misericordia de este hombre. ¿Cuántos oran por sus vecinos? Ten misericordia de este hombre, ten piedad. Bueno, hace 2 meses, todavía le hablé y le dije, ¿sabes? Cuando yo estuve en lo peor, Dios me mostró que Él es el único que puede salvarme de mis pecados, que puede ayudarme. Me tuve que accidentar para entender que Dios me estaba llamando. Y me dice, sí, está bien. Eso fue lo que me dijo. Y cuando él me dijo eso, yo me acordé de Nabucodonosor. ¿Cuántos han leído la historia de Nabucodonosor? Esta es la gran Babilonia que yo construí. Y en ese momento pierde la razón y se actúa como animal. 7 años estuvo así. Hasta que reconoció que el Altísimo tiene poder para humillar al que Él quiere y para exaltar al que Él quiere. Para exaltar al que se humilla. Bueno, quiero decirte algo. Hace 1 mes que no lo veía, que estaba ahí en su negocio. Ya 1 mes cerrado. Hace 2 semanas atrás me enteré que está enfermo, tiene cáncer. Y el Espíritu Santo me empieza a inquietar, ponte a orar, Señor. Ayúdame. Y empezamos a orar y les dije a los hermanos del grupo de oración, vamos a orar por esta persona. El viernes fui a verlo y les quiero decir algo. No sabía ni qué decirlo o decirle qué palabras decirle al verlo ahí en su cama y medio muerto, toda su cara así chupada. El cáncer lo está acabando y no habla con su mamá más que de su muerte. Y saben, me duele en el corazón porque digo, Señor, yo no puedo hacer nada, pero tengo un Dios al cual puedo clamar y que puede levantarlo aún de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y lo traigo aquí en mi mente. Cada que oro lo traigo en mi mente. ¿Sabes qué? Esto es lo que hay en el corazón de Dios, las almas. Y a veces nosotros estamos aquí ocupados en otras cosas, afanados en el trabajo. Si Dios te quita tu trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿Te le vas a echar a correr y vas a ir a buscar otro trabajo y sobrevivir como tú quieres?
Hace unos días un hermano de la congregación, me quitaron el trabajo, pastor, y le digo, pues gracias a Dios, hermano, vas por buen camino. Espero que no se le eche a correr al Señor. Si Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová que dijo Job. Pero no dejes de hacer la voluntad de Dios. No dejes de buscar al Señor. No dejes que el libertinaje te gane. Que las obras de la carne te jalen. Solo estoy clamando la misericordia de Dios por esta alma. Yo creo y fuimos y oramos por él y le dijimos, oye, mira, creo que Dios te puede ayudar. Y le digo, para Dios no hay nada imposible. Fue lo único que me llegó a la mente. Mi esposa le empezó a decir, es que cuando una persona se humilla y se arrepiente de sus pecados, yo no sabía ni qué decirle, nada más de verlo ahí tirado en su cama. Y le digo, yo solo sé que Dios te puede levantar de aquí. Ya lleva 4 operaciones, le quitaron un órgano donde le había dado cáncer y se le corrió el cáncer a los otros órganos. ¿Y ni así se humilla todavía? Espero a Dios que sí. Y le digo, déjame orar por ti. Yo creo que Dios te puede salvar y sanar. Pero sí le pregunté, le digo, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Y me dice, sí. Y en obediencia a la palabra de Dios, oré por él, porque dice la Biblia que impondremos las manos sobre los enfermos y Dios los sanará. Y no voy a dejar de creer a mi Dios, que le puede dar una oportunidad, porque si me la dio a mí, te la dio a ti. ¿Sabes qué? Él está esperando a que tú le lleves las buenas nuevas de salvación a aquel que se está a punto de morir, al perdido, al drogadicto, al vecino, a la prostituta, al vecino adúltero que ya te diste cuenta que anda de adulterio, a la vecina que anda engañando al marido. ¿Por qué no le hablas? ¿Por qué no le dices que se vuelva a Dios? En la iglesia no podemos, ni en las familias podemos ser como estos líderes de Corinto, que no ejercían la autoridad y la disciplina y se permitían el libertinaje. No podemos permitir el libertinaje ya en nuestras vidas, menos este año. Está más cerca el Señor de lo que esperamos. Hay iglesias por aquí que se les permite hacer lo que quieran. Pero yo me imagino que los pastores de esas iglesias han de ser familiares de los corintios. Pablo tuvo que hablarles ahí en el versículo 22, miren, pues ¿qué? ¿No tenéis cosas en que coméis y bebáis? ¿Casas en que coméis y en que bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. Claro que no hay razón para felicitar a los corintios. ¿O sí, amados hermanos? No hay razón. ¿Por qué? Porque Dios no menosprecia a nadie. Cuando, si la Biblia nos enseña que eso, yo quiero decirles que aquí en esta casa de oración no menospreciamos a nadie cuando venimos con un corazón humillado delante de Dios. Todos venimos esta mañana a reconocer nuestra condición. En algún área de nuestra vida estamos permitiendo el libertinaje, amados hermanos. Seamos sinceros con Dios. Dios está esperando a que humillemos nuestro corazón en esta tarde. ¿Sabes que al corazón contrito y humillado no lo desprecia? David lo dijo en el Salmo 51. David fue un homicida y fue un adúltero, pero era conforme al corazón de Jehová. Se arrepintió, se humilló y dijo, ya no más libertinaje, ya no más grietas en esta área de mi vida, ya no más, Señor. Por el contrario, las puertas de la iglesia del Señor están abiertas para todos aquellos que quieran reconocer verdaderamente su necesidad de Dios. Pablo no alababa a los corintios por lo que ellos estaban haciendo. Dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿qué dijo? Tomó pan. Cuando dice Pablo, yo recibí,
del Señor lo que también les había enseñado. Esto quiere decir que Pablo era un hombre que enseñaba la palabra de Dios y por eso les va a enseñar el significado y la manera correcta de celebrar la cena del Señor. Y les dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Esto se conoce como la última cena del Señor en la Pascua. 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomar, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria ¿de quién? O sea, quiero decirles que la cena del Señor es una celebración de fe cristiana. Por eso cuando Jesús dijo tomar, comer, que esto es mi cuerpo por vosotros es partido, esto se refiere, fíjense bien, a algo simbólico que es una imagen de mi cuerpo que es roto por ustedes. Está diciendo el Señor. Entonces, comer el pan es el recordarlo a Él en su muerte expiatoria en la cruz del Calvario por nosotros. Ahí fue roto su cuerpo. Dice Isaías: mas Él herido fue, ¿sí?, molido por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Dice que no abrió su boca y fue llevado como oveja al, y que no se le veía su figura de su rostro. Y dice el Señor, regreso ahí, hacer esto en memoria ¿de qué? Esto tiene que ver mucho con la celebración de la fiesta de la Pascua. El pueblo judío tenía que ofrecer un cordero inocente en sacrificio para recordar la liberación de la esclavitud de Egipto. Hoy en día Jesús para nosotros es el Cordero de Dios, hermanos, que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es nuestro Cordero Pascual. Y cuando tomas el pan y el vino, se refiere a que recordemos que nos libertó de la esclavitud del pecado y que ahora tenemos comunión con Él. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Así es. Ahora tienes la libertad en Cristo, amado hermano. Si tú has puesto tu confianza en Cristo Jesús y Él es tu Señor y tu Salvador, quiero decirte que ahora tienes comunión con Él. Y que si en algún momento has cometido un pecado y se ha cortado la comunión con el Señor, esta tarde el Señor quiere que te pongas a cuentas con Él, para que regreses a la comunión con Él, para que se restablezca esa comunicación con Dios. Y que le des respuestas en tu vida, de esforzarte, de ser valiente y de seguir aprendiendo a conocer al Señor para que saques de tu vida todo libertinaje. Entonces, al reunirnos para tomar la Santa Cena, debemos de recordar que Jesús pagó el precio por nuestros pecados, que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, y creemos que el Señor puede lavar a otros para que sean nuestros hermanos. ¿Cuántos lo creen así? Sí. Pero si yo participo sin amar a los demás miembros de la iglesia, deshonro al Señor. Dice el 25, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebierais, ¿en memoria de qué? Recordemos que en el antiguo pacto estaba sellado con sangre de animalitos, pero cuando Jesús dice nuevo pacto es mi sangre, quiere decir que la sangre de Cristo borró nuestros pecados. Pero te preguntas por qué aún llego a recordarme de algunos pecados que hice en mi pasado. Te voy a decir por qué. Porque esos pecados nunca se van a borrar de tu mente, sin que lleguen a ser recordados, para que al celebrar la cena del Señor no olvidemos lo que Cristo hizo por nosotros, y para que al ver los pecados de otros no me olvide de dónde me ha sacado el Señor. 26. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anunciará hasta que Él, ¿qué dice? Aquí nos enseña que cada cuándo se debe de celebrar la cena del Señor, ¿verdad? No, sino que las veces que lo lleguemos a hacer, y cuando lo hacemos tenemos que ser guiados por Dios, y es para anunciar que Cristo murió por. Entonces, es también importante saber que se debe de hacer esta celebración, fíjense bien, bajo la dirección de Dios.
Por eso aquí en Casa de Oración Milpalta no la hacemos así seguido, solo cuando el Señor nos guía y nos dirige. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que lo hagamos dignamente, dándonos el Señor la oportunidad de estar a cuentas con Él, y que por medio del arrepentimiento de mis pecados y confesándolos al Señor y confiando que Jesús es mi Señor y Salvador, Él me perdona de todos mis pecados, como dice Primera de Juan 1:9. ¿Quién le puede dar lectura, por favor? En voz fuerte. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros, ¿qué va a hacer el Señor? Él muestra su fidelidad y su justicia. ¿Sí? ¿Para qué? Para limpiarnos de cuánta maldad. De toda. De toda maldad. Por el contrario, fíjense el contraste. Pablo les dice a los Corintios 11:27: de manera que cualquiera que come este pan y bebe esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre ¿de quién? Del Señor. ¿Cuál es el principio aquí? No comer indignamente, porque quien lo hace indignamente, esto se refiere a comer el pan y beber el vino teniendo pecados en tu corazón de los cuales no te has querido arrepentir. Yo creo que Dios nos está dando la oportunidad de ser sinceros con Él esta tarde. No nos obliga, pero sí nos hace saber cuáles son sus ordenanzas. Y esos pecados de los cuales no has querido arrepentirte son, por ejemplo, estar en pleito con tu esposa, con tu esposo, estar cometiendo adulterio, viendo pornografía, cometiendo fornicación, practicar algún pecado que Dios aborrece, como la mentira, la idolatría, el estar resentidos con otros y no perdonarlos. Y dice Pablo, será culpado del cuerpo y de la sangre ¿de quién? De Cristo. Cuando esa persona come y bebe, come y toma o bebe, participa de la cena del Señor indignamente. 28. Por tanto, fíjense, ahí viene lo mejor. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la probarse. ¿Qué significa esto? Examinarse a sí mismo cuál es mi condición espiritual. Escúchenlo bien en estos momentos. Si estás en adulterio y tu esposo o tu esposa no lo saben, y estás cuidándote que no te vean otros, o si estás robando en tu trabajo, o si estás mintiendo a tu familia o a tu prójimo y sigues teniendo amargura en tu corazón y no toleras a tus hermanos y sigues codiciando las cosas o las personas, si sigues con tu orgullo, con tu soberbia, con tu autosuficiencia, esto es tener pecado en todo. Y si seguimos con el egoísmo de no tener comunión con Dios, y eso nos lleva a no tener una comunión con los demás y ser egoístas con ellos, eso también es pecado. ¿En dónde? En el corazón. La cena del Señor se celebra para que recordemos lo que Él hizo por nosotros. Pero Satanás, fíjense bien, ha logrado meter el engaño en la mente de algunos cristianos, el pensar que no voy a tomar la cena del Señor porque ando bien mal, pastor. Anoche o en la mañana me peleé con mi esposa. Y la verdad, en la semana estuve coqueteando con otra mujer o viendo pornografía. Y no voy a tomar la cena del Señor, pastor. Escúchame bien. Ese pensamiento no viene de Dios. El no tomar la cena del Señor y recordar lo que hizo en la cruz
el Señor Jesús, es la oportunidad que nos está dando esta mañana para que nos arrepientamos y dejemos ese pecado. Y debemos de aprovechar esta oportunidad de arrepentirnos, fíjense bien, confesar nuestros pecados y participar de la cena del Señor en memoria de quién. Y pedirle que nos ayude a cambiar en nuestra manera de vivir, en una manera más santa. ¿Cuántos dicen amén? No se dejen engañar por el diablo. Si hay alguien aquí que no es cristiano y en verdad no ha entregado su vida a Cristo, entonces lo que nosotros le sugerimos es que se mantenga, abstenerse de la cena del Señor. Sin embargo, sí puede aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y entregarle su vida y pedirle al Señor de todo corazón que perdone todos sus pecados. Y vas a saber en tu corazón que Él te ha perdonado al arrepentirte, al confiar en Jesús como tu Señor y Salvador. Pero si tú dices, yo voy a seguir viviendo así y aún así la voy a tomar y no pasa nada, pues debemos de considerar lo que dijo Pablo en el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe ¿para quién? Para sí. O sea, que el que come y bebe sin considerar cómo está tu relación con Dios y con los demás, porque si tú lo haces de esa manera indigna, estás cometiendo y bebiendo juicio. 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos, ¿qué dice? Aquí hay 3 tipos de consecuencias por comer indignamente, es decir, pecados en el corazón. Muchos enfermos, otros débiles y otros duermen. Los enfermos puede ser que sea la situación de algunos de que la última vez que tomaron la cena del Señor tenían pecado en su corazón y la tomaron de manera indigna, que la tomaron sin discernir y siguen enfermos. Puede ser, aclaro. Los debilitados. Esto se refiere a que están débiles en la fe, fíjense, y todo les afecta. No están conformes, no son obedientes a las autoridades, todo lo critican y les parece mal. Y esto es porque nunca solucionan sus problemas de amargura, de celos, de pleitos y de faltas de perdón con los demás. Y muchos duermen. Esto significa que morían prematuramente, como Zafira y Ananías. Y por eso les dije que debemos de darle gracias a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque no tomamos a la ligera la cena del Señor. Porque tal vez algunos ya estuvieran muertos. Yo quiero estar convencido de que ustedes entienden lo que es ser un cristiano. ¿Sí o no? Por eso no hacemos la cena del Señor a la ligera, porque hay quienes se estuvieran muriendo muy seguido, y más cuando algunos exigen hacer la cena del Señor. ¿Y por qué no hacen la cena del Señor, pastor? Por eso finalmente dice Pablo en el 31, si pues nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados. 32, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con Él. Esto significa examinarnos a nosotros mismos para confesar nuestros. Si nos examinamos a nosotros mismos, si confesamos nuestros pecados al Señor, no seremos juzgados de la manera en que acaba de mencionarlo en el versículo pasado. Sin embargo, hermanos, cuando el Señor nos juzga, quiero decirles que nos está disciplinando. ¿Para qué? Para que no seamos condenados junto con el mundo. Yo sé que la disciplina al momento no es causa de gozo, pero cuando tú soportas la disciplina con gratitud y dejas que Dios te trate tu corazón en la disciplina, después te va a dar gozo y vas a decir gracias, Padre, porque aprendí la lección. Y tal vez algunos estén en disciplina, pero denle gracias a Dios, porque eso demuestra que son hijos y no bastardos. ¿Cuántos dicen?
concluimos por esto. Hermana, ¿le puedes decir a mi esposa que ya pueden ser? Yo quiero decirles que es el tiempo de examinarnos en este momento y reconocer que hemos ofendido a Dios y a otros con nuestra mala actitud. Y cuando salgas de aquí, si esa persona no está aquí, ve y pídele perdón. Pero este es el momento de examinar. Y si está aquí la persona que lo pide, Te puedes acercar a pedirle perdón. En este momento voy a dar unos minutos para que reflexionemos. Ahí donde está, cierra tus ojos. Señor, queremos darte las gracias en esta hora por este tiempo que tú nos estás permitiendo, esta profunda comunión en intimidad contigo, Padre. Y en el nombre de tu Hijo Jesús, tú nos has examinado, Señor, a la luz de tu palabra esta tarde. Y aquí estamos, reconociendo delante de ti nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque hemos tomado a la ligera nuestra comunión contigo, hemos sido egoístas. Tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad en nuestro corazón. Muchas veces has puesto que vemos una vida de oración, de escudriñar tu palabra, de adorarte, y lo hemos dejado de hacer durante la semana. O nos has puesto estar estudiando en el instituto y no lo hemos hecho. O nos has mandado a servir y no lo hemos hecho, Señor. Perdónanos. Perdónanos por ser egoístas y olvidarnos de ti, de lo que nos estás pidiendo. Perdónanos porque te hemos ofendido en nuestro matrimonio, al estar, Señor, con pleitos, divisiones en la familia, como esposos. Perdónanos, Señor. Hoy nos arrepentimos en este momento de todos nuestros pecados. Perdóname, Señor, porque tú conoces mis debilidades, el chisme, Señor, el hablar de más, la calumnia, la murmuración, el quejarme, Señor, la amargura que traigo en mi corazón, Señor. Perdóname. Perdóname, Dios. Perdóname, te he ofendido viendo lo que no debo de ver en el celular, en la computadora. Perdóname. Perdóname por escuchar lo que no debo de escuchar. Las malas conversaciones han corrompido las buenas costumbres que tú me enseñas. Perdóname, Señor, por abrir mi boca más allá de lo que tengo que decir. Perdóname mis malos pensamientos, mis malos deseos, mis malas actitudes, mis malas acciones, Señor, que solo te avergüenzan. Aquí estoy, Señor. Confío en tu palabra esta tarde. Que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Ayúdame. Ayúdame a no olvidarme de tu sacrificio en la cruz. Que fuiste a morir por mis pecados. Que el derramamiento de tu sangre me limpia de todo pecado y que moriste, pero resucitaste al tercer día para darme vida, Señor. Vida en abundancia. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu misericordia. Mejor es tu misericordia que la vida, Señor.
es mejor. Quiero darte las gracias en esta tarde. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Alza tus manos al cielo y dile: Señor, gracias por tu amor por mí. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia, tu compasión y bondad a mi vida. Gracias, Padre. Mejor es tu misericordia que la vida. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra. Gracias, Señor Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario por amor a nosotros, para librarnos de la esclavitud del pecado y la condenación eterna. Gracias. Gracias, mi Señor, te amamos, te necesitamos. Gracias por haber enviado esta palabra a nuestras vidas, porque nos hace falta. Enviaste tu palabra y nos sanaste y nos estás librando de ir a la ruina, Señor. Recibimos tu palabra con humildad esta tarde y nos comprometemos, Señor, a obedecerte, a amarte, a adorarte, Señor. A obedecerte, Señor, porque la mejor adoración a ti es la obediencia, Señor. Gracias por permitirnos participar de tu cena. Señor, te amamos. Te bendecimos, Señor. Ayúdenme, hermanas, a pasar el pan, por favor. Si alguien va a participar de la cena del Señor, ya se puso a cuentas con el Señor, lo puede hacer. Lo puede hacer en esa confianza en el Señor. Cree, Dios te perdonó. Pasen el vino, por favor, hermanos.
que yo recibí del Señor lo que también os enseñé. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos. Señor, queremos recordar tu sacrificio en la cruz, donde tu cuerpo fue quebrantado, herido y abatido, y todo fue por amor de nosotros. Hoy te recordamos al hacer un examen para que tu Espíritu Santo nos recuerde donde hemos fallado, y arrepentidos, Señor, estamos en paz contigo y dispuestos a abandonar los pecados, Señor, que hubieran estado dominando nuestra vida. Gracias porque nos das el poder para vivir una vida nueva. Recordamos tu muerte en la cruz, que nos da el poder de vivir en victoria, Señor, libres de la esclavitud del pecado. Bendice, Señor, este pan que representa tu cuerpo quebrantado. Y dice Pablo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Señor, bendice este vino, que es tu sangre, Señor, representa tu sangre, y que, Señor, nos lleva a hacer esto todas las veces en memoria de ti. Bebamos, hermanos. Señor, anunciamos tu muerte en la cruz y proclamamos que el derramamiento de tu sangre con tu muerte en la cruz nos limpia de todo pecado. Esa sangre bendita y preciosa que nos limpia de todos los pecados. Que no se nos olvide, Señor, que esta misericordia que hemos recibido este día, de parte tuya la pueden recibir otros. Gracias, dale gracias al Señor, dile: Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, estamos bendecidos, Señor, gracias a ti. Bendito seas, mi Señor y Salvador Jesucristo. Te amamos, te anhelamos, te necesitamos, te esperamos, Señor, ansiosamente. Anhelamos tu venida, Señor. Gracias, Padre, en esta tarde. Digno eres de recibir toda la gloria, Señor, toda la honra, la alabanza y la adoración. Gracias, Jesús. Bendito seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor? Gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a despedirnos de los que están en Facebook. Los demás pueden tomar sus lugares. Que Dios les bendiga, amados hermanos que están en Facebook. Nos vemos pronto, si el Señor permite, en el servicio durante la semana. Bendiciones.